Antes de hablar del acuerdo, diría tres ideas claves para empezar el debate. La primera, migrar no es delito y por tanto es fundamental defender los derechos del migrante, esté donde esté, indistintamente de su pasaporte. Segundo, partiendo de la idea que todos los gobiernos cometen errores, con la crisis fronteriza creo que Colombia cometió menos errores que Venezuela. Y en tercera instancia, diría que una cosa es la política pública migratoria y otra cosa es la forma como se desarrollan las relaciones internacionales y la diplomacia. Y por supuesto que estoy de acuerdo con que desde la vía diplomática se resuelvan los conflictos, ¿no? Ningún gobierno es perfecto y hay que hacer siempre autocrítica sobre las acciones de cada uno de los gobiernos. Pero el error realmente, más allá de las causas políticas y económicas que provocaron la crisis fronteriza, fue en la forma como desplazaron a la migración colombiana y la forma como estigmatizaron a un conjunto de personas que se fueron allá por causas también económicas y algunas políticas que salieron de Colombia, pero cómo ellos los han expulsado. Yo creo que ese fue el principal error en materia de defensa de los derechos humanos. Pues la razón concreta es que cuando los niveles de popularidad bajan, uno necesita distraer a las masas. Esa es la razón concreta. Y una forma, es verdad, el detonante fue una incursión del paramilitarismo, pero es que también incursiona la guerrilla. ¿Y cómo es posible que se hace una cedulación masiva anteriormente y ahora después se hace una deportación masiva? Es decir, esas incoherencias son las que uno tiene que atender para poder comprender cuál es el proceso y por qué lo que pasa con la crisis fronteriza. Tal vez el incentivo para los dos es el tema de la paz. Hay que tener en cuenta la realidad de Colombia. Colombia está a puertas de un plebiscito y requiere del apoyo del gobierno venezolano. Inclusive el inicio de los próximos acuerdos con el ELN Venezuela se ha ofrecido a servir de mediador en ese aspecto. Entonces, tal vez por eso es que Colombia lo que ha hecho es mantener una política más cautelosa, más diplomática, pero en realidad los dos países se benefician y sobre todo se beneficia a la gente. Es que lo más importante es las personas que están viviendo aquí o allá o que están en ese tránsito constante durante tantos años en la historia de estos dos pueblos hermanos. El problema de fondo lo tiene que resolver la propia Venezuela, sin desconocer los problemas de Colombia. Es decir, el hecho de que uno diga que Venezuela tiene que resolver sus problemas no significa que Colombia esté libre de problemas. Y yo creo que ahí es donde no hay que caer no hay que caer en ese error del debate, porque entonces para resolver los problemas de un país vamos a echar la culpa a otro país. Yo creería que Venezuela sí necesita reconfigurar su modelo productivo y económico, porque es que la realidad le está demostrando que está cometiendo errores. O sea, errores, sí responsabiliza a Venezuela del problema con Colombia, pero no al revés. Yo pienso que ellos tienen que resolver el problema, pero ¿y por qué lo digo? Fíjense que se cerró la frontera y los problemas siguieron sucediendo. Es decir, el cierre de la frontera no fue una solución, porque después de un año al final hubo una necesidad precisamente y más interés del que la cerró en volverla a abrir. El problema de fondo aquí que tiene que ser atendido tanto por Colombia como por Venezuela es el de la corrupción y el de la profunda corrupción que existe en la frontera con las autoridades. Todo va a depender de lo que suceda con Venezuela, de cómo Venezuela supere la crisis que tiene en este momento, porque la tiene. También todo va a depender del proceso de paz y por supuesto todo va a depender de la capacidad de ejecución de los dos gobiernos.